Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amados hermanos y hermanas israelitas y radioescuchas de todo el Perú y el mundo, la paz de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones. Les habla su hermano José Palomino y estoy aquí en compañía de nuestro director Amadeo Broncano. En este su programa Trabajemos con Amor en la Obra del Señor, programa transmitido por las ondas sonoras de Radio Milenia 1530 de la amplitud modulada. Este programa sirve para edificación espiritual de todos nuestros hermanos porque llevamos las enseñanzas de nuestro maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal a través de sus audios legados al pueblo de Israel. Estudios fielmente recopilados y transcritos, y así les llevamos a cada uno de ustedes a sus hogares, y también con la misma explicación que nos dio nuestro maestro, el varón de Dios, Ezequiel Atahualpa Gamonal. Bueno, hoy domingo 22 de diciembre de 2019 vamos a tener un programa muy especial, dirigido mayormente para todos nuestros hermanos de otras denominaciones religiosas, y es acerca de la creación de Cristo y el nacimiento de Cristo, la verdadera fecha. No sin antes, hermanos, agradecer a nuestro bendito Padre Jehová de los ejércitos y a su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, y vamos a escuchar las santas alabanzas para gloria y honra de Él. Adelante con las alabanzas. De Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito. sobre los cielos.
Padre Bueno, hermanos, habiendo escuchado las santas alabanzas, vamos a dedicar este tema a la creación de Cristo. ¿Por qué? Porque en este mes, que es de esta fiesta que el mundo celebra, la Navidad, el 25 de diciembre, vamos a través de las Sagradas Escrituras y de los audios de nuestro maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, vamos a hacerles entender de que estas fiestas no son verdaderamente alusivos al Hijo de Dios, que son fiestas paganas. Por eso vamos a escuchar el mandamiento número 3, el tercer mandamiento. Adelante con el mandamiento, por favor. La ley real, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Libro de Santiago capítulo 2 versículo 8, el cual mandó poner por obra las 10 palabras. Libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 13 y segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 3 versículo 3, 7 y 9. Tercer mandamiento de la ley de Dios. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, hermanos, estamos ahora aquí con nuestro director Amadeo Broncano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Aquí pues, hermano, llegando en esta oportunidad por una fecha que en realidad merece que el público oyente sepa acerca de por qué nuestro Señor creó a Cristo, cómo fue el plan de Dios, y luego también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de proseguir el tema, vamos a poner un himno alusivo a los santos mandamientos. Adelante, hermano.
Bien, mis queridos hermanos, un saludo de vuestro hermano, un servidor, como siempre. Estamos trabajando en las plataformas virtuales de Facebook, WhatsApp. Les agradecemos que nos acompañen todo este año y también ahora en la radio. Hoy día vamos a compartir la creación y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa Cristo? Vamos a entender qué significa Cristo y luego cuál fue el motivo de que nuestro Señor Jesucristo nazca de una doncella virgen y que tenía que nacer en un lugar indicado por las profecías que eran inspiración de Dios a los santos profetas. Entonces vamos a escuchar un audio donde nos explica nuestro hermano Ezequiel, guía y maestro espiritual, acerca de cómo se crea a Cristo. Entonces vamos a escuchar el primer audio, @49, el plan de Dios hecho en Sion, monte de su santidad. Por eso les digo, el plan de Dios es tiempo en tiempo, tenía que acontecer. ¿Y ese plan a dónde han hecho? Ese plan está hecho a de Dios. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo existe el plan? Entonces para eso les voy a decir, la santidad de mi Dios. ¿Cuál es la santidad? Sion. Sion se llama el monte de la santidad de Dios. Después del tercer planeta, donde está el reino de los ángeles, tal vez 1000 kilómetros, tal vez más o menos, tal vez a esa altura está el monte Sion. Ahí solamente entran los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hacen sus planes. Y esa santidad de Dios no conoce ni los ángeles. No conoce. Bien, acabamos de escuchar acerca del plan de Dios, que está por tiempos, por etapas, por fases. Por eso dice, el plan de Dios es de tiempo en tiempo. Ahora, el plan de Dios, ¿dónde se ha hecho? El maestro explica que este plan lo han hecho en el monte de la santidad, que es Sion. Es el monte o el lugar donde mora Dios. Y dice, ese monte es el monte de la santidad de Dios. Entonces explica el maestro, dice, el tercer planeta donde están el reino de los cielos. En el sentido de decir planeta, en otros audios el maestro nos explica, ¿no?, que es en el tercer cielo, ¿ya? En el tercer cielo es un lugar donde hay cuerpos celestiales, o sea, es una creación
intelectual, una creación espiritual, una creación donde los seres son de luz. Son de luz, es otra dimensión, ahí es la dimensión de los ángeles, pero ahí no se encuentra Dios, sino más arriba, unos 1000 kilómetros o 2000 tal vez, hace un cálculo el maestro, y dice, ahí solamente en este monte de Sion, monte de santidad, entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ve, o sea, no solamente está el Padre, sino está el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Ese lugar no conocen ni los ángeles, dice el maestro. No conocen ni los ángeles. Bien, en este lugar fue pues donde se creó el plan de crear a Cristo. Entonces, cogemos una fracción de audio donde el maestro explica ¿qué cosa hizo Dios dentro de ese plan? ¿Cuál fue esa obra que tenía que hacer? ¿Cómo fue esa obra? Nos explica en este párrafo del audio 49 la obra de creación de Cristo. Pues ahora indica también, tratando de obra, aclaración de la obra. ¿Qué cosa es la obra? ¿Qué cosa hizo Dios? Bien. Entonces, ahí termina precisamente la creación de Cristo. Entonces ya... Dentro del plan crea una obra. Una obra, ¿ya? Y esa obra es Cristo. Esa obra es Cristo. Ahí lo diseña, lo tiene en su mente el plan. Y ahí está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Están dentro de ese plan. Y esa obra se ejecuta. ¿Cómo se ejecuta esa obra? Entonces, para esto se aclara. En el cielo, la creación celestial, esta creación son seres de luz. Entonces dice, en esta dimensión, el Hijo unigénito es el Hijo de Dios. Dice, Él es luz, o sea, es un ser luz. ¿Ya? Y dice, esta luz creó otra luz en la tierra, del cual estamos hablando. O sea, la misión en la tierra era crear al Cristo aquí en la tierra. O sea, Miguel Arcángel tenía que hacer una obra aquí en la tierra, tenía que hacer un ser de luz, pero ya con carne. Entonces dice, enseguida, por eso la Escritura sabemos muy bien, Miguel Arcángel es el Hijo de Dios. Eso explica el maestro. Joya escogida en el reino de Dios. Entonces, ahora para que se críe la luz, esa luz está criada, pero para que venga aquí a la tierra, hay mucho que hablar, dice el maestro. Es un poco difícil, es cosa dura tocar sobre este punto, pero de todas maneras, aunque vamos a demorar un poquito, dice, vamos a aclararle. El pueblo dice, amén, aleluya. Entonces, para que aclare el nombre del unigénito Hijo de Dios, ya, el Hijo unigénito de Dios, que era luz en el cielo, no se llamaba Jesucristo, sino Miguel Arcángel, y él tenía que bajar a la tierra en espíritu, ¿ya? ¿Y cuál es el proceso? Eso lo vamos a ver, pero sin antes, ¿ya? Tenemos que poner el audio para entender esto en la voz del maestro, el audio 49, Hijo unigénito Miguel Arcángel, Él es luz. Hablando ahora, Hijo unigénito Miguel Arcángel, Él es luz, y esa luz creó otra luz en la tierra, del cual estamos hablando. Amén, aleluya. Ahora, entonces, enseguida, por eso dice la Escritura, sabemos muy bien que Miguel Arcángel, muy bien, el Hijo de Dios, fue escogida en el reino de Dios. Bueno, entonces, ahora para que se cree la luz, efectivamente, esa luz creada, y luego venga como es, hay mucho que hablar, es un poquito difícil, es cosa dura tocar sobre este punto. Pero de todas maneras, aunque vamos a demorar un poquito,
Vamos a aclararle. Para que se aclara el nombre del origen. Bien. Gracias a Dios. Entonces, Miguel Arcángel, que es un espíritu hecho luz, él tenía que bajar a la tierra en una misión. ¿Cuál era esa misión? La misión era pagar el pecado del hombre. Todavía eso era un diseño. O sea, no es que el adversario estaba en la tierra, sino era un plan que iba a ejecutar Dios. Hace una asamblea y en esa asamblea envía al Hijo unigénito, a Miguel Arcángel, a la tierra, para que ese cuerpo de luz no sea solamente luz, sino sea revestido de carne humana. Vamos a escuchar el siguiente audio, @49, la misión del Espíritu Santo para pagar el pecado del hombre. Para esto arriba habló, entonces por eso que cuando habló, bueno, mejor voy a aclararle a esto también el punto principal. Para que venga el Espíritu Santo aquí a la tierra, primeramente fue reunido los ángeles, entonces presentó, reuniéndolos en una asamblea general. Entonces ahí donde dijo, yo tengo una joya escogida aquí en mi reino, al cual le enviaré a la tierra para que pague el pecado del hombre, dijo el Padre. Y cuando dijo entonces uno de los ángeles, pide la palabra, Señor, ¿cómo es posible que mi Señor vaya a la tierra? Yo iré. No, le dijo. Toma otra palabra, la misma cosa también le dice. Yo iré. No, le dijo el Padre. El resto dice, yo iré. No, le dice. El resto también la misma cosa. Eso le dice. Entonces declara, diciendo, el poder de los ángeles no es suficiente para pagar el pecado del hombre, y es menester que vaya el Hijo de Dios, al cual yo le daré el reino, para que reine en el cielo y en la tierra. Hasta ese momento no había diablo, pues entonces allí estaba Luzbel, el primer inmediato de Jesús, el Hijo de Dios. Bien. Entonces, él se creó ser hijo, porque no lo conocían a Miguel el Arcángel, estando juntos con ellos, no conocían. Entonces cuando presentó y declaró, entonces donde Elohim conoció, y cuando le dijo, a él le daré el reino, para que él gobierne en el cielo y en la tierra. Entonces donde le nació envidia a los reyes. Y luego entonces, después de esto, se endureció su corazón, y que entonces ya el plan ya estaba hecho de que Dios ya tenía que enviar al Hijo a la tierra, a los Espíritu Santo, para que pague el hombre. Entonces, vino a pagar el pecado. Bueno, hermano, una consulta. Es ¿Sí? decir, el plan de Dios era enviar a su Hijo, ya que su Hijo es espiritual, es espíritu, como Dios es espíritu, ¿no? Lo dicen las Sagradas Escrituras. Y ese espíritu no se ve, entonces tenía que venir a hacerse carne, ¿no es así? Hasta ahí estamos entendiendo. Ese era el plan de Dios. Ya. ¿Con qué finalidad entonces tenía que convertirse en carne? Bien hermano, vamos a hablar conforme la mente que tiene como guía espiritual nuestro maestro, quien nos enseña que para que venga el Espíritu Santo en la tierra, como hemos escuchado, dentro del plan reúne a todos los ángeles, ¿no? Entonces el Padre al convocar le dice a los ángeles, yo tengo una joya escogida, pero los ángeles no sabían, hermano. Claro. Y hasta ahí no sabían que Miguel Arcángel era el Hijo de Dios. Eso voy a explicar en un audio posterior. Entonces, dice, yo enviaré ya a la tierra para que pague el pecado del hombre. Dice el Padre, entonces los ángeles dicen,
pero Señor, ¿cómo es que usted, en otras palabras, dice, cómo es posible que vaya a la tierra, Señor? Entonces un ángel dice, yo voy, el otro también dice, yo voy, y el maestro, el padre le dice, no, le dice. Entonces, y así le siguen diciendo, entonces la misma cosa. Y define el Padre Jehová, le dice, el poder de los ángeles, a pesar de que los ángeles son seres espirituales superiores, dotados de superiores que un ser humano, ¿no? Y le dice, la fuerza de los ángeles no es suficiente para pagar el pecado del hombre. Claro. Es decir, hermano, pero todavía no había diablo en la tierra, pero Dios ya lo tenía planificado, la creación de Cristo. Es decir, Dios ya se estaba proyectando, sabía que iba a existir el diablo, que el diablo se iba a revelar. Sí. Y que ese pecado que iba a cometer el diablo tenía que pagar su hijo. Su hijo. ¿Por qué? Ahora, uno se preguntará por qué. Claro. Porque como él es hijo, tenía que defender su reino. El reino de su padre. Porque era su herencia. Ya, porque era su herencia. Pero ¿qué pasa? Los ángeles no sabían. Claro. Entonces él tenía que hacerse digno de esa obra. Claro. Como hijo tenía que hacerse digno de defender lo que le corresponde. O sea, no le da en mérito a decir, te lo doy así, ¿cómo te puedo decir? Fácil. Fácil, claro. ¿No? Sino le somete a que él no sea orgulloso como Lucifer, porque él tenía dos cargos grandes, que ahorita lo vamos a escuchar y le voy a seguir contestando, ¿no? Tenía dos cargos grandes y él pensaba que era el hijo, pero en esa asamblea el padre declara que no, yo tengo una joya escogida aquí en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, mire, aquí el pecado lo trajo Luzbel a la tierra. Dice el audio 49, diablo no había en la tierra hasta ese momento. Escuchemos el siguiente audio. Ahora, por eso que era, bueno, para esto, ¿qué cosa tenía que acontecer? Precisamente el diablo no había en la tierra. Pues entonces, momento que ya declaró y ya Luzbel se endureció, muy bien, se ha vuelto rebelde. Porque él era dos cargos tenía. Era director de música, él gobernaba a todos los ángeles. Por eso él se ha querido ser hijo único. Bien. Y al mismo tiempo tenía transportador de luz. Quiere decir que tiene tercera parte del poder de Dios hasta el momento. Pero ya está cerca ahora, ya que se lo va a quitar el poder. Pero no queda todavía del todo, sino que lo reprime nuevamente. Preso estará después de estos días cuando pase estos 2000 años, que termina, y luego nuevamente estará preso el adversario. El poder va a ser quitado después del cuarto piso. Ahí sí va a ser quitado el poder. Y para siempre desaparecerá el mundo. No, José, no había diablo en la tierra. Cuando hubo la asamblea de los ángeles, el diablo todavía no existía. Claro. ¿Cómo nace el diablo? No, porque él antes de ser diablo le llamaban Lucifer, ¿no? Le llamaban Lucifer porque él dice, Luzbel, dice, él tenía dos cargos, ¿no? Claro. Luzbel se endureció porque diablo no había en la tierra hasta ese momento y se ha vuelto rebelde. Ahí recién le nació. Se ha vuelto rebelde. Pero eso fue una consecuencia. Claro. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que Luzbel pretendía ingresar al monte de la santidad de Dios. Es decir, que quería usurpar el lugar de Dios. A él le nació dentro de su orgullo querer ocupar el lugar de Dios en el monte de Sion. Eso está escrito en Isaías. Claro. ¿Ya? Entonces, como él quería, bueno, Dios es Dios. Y somos su creación y él conoce los pensamientos de sus criaturas. Claro. Y él sabía a dónde va. Claro, claro. Le nació el pecado en el cielo. El pecado no nació en la tierra. Claro, para los humanos nació en la tierra. Claro, pero el pecado en realidad nació en el cielo porque se sometió a un celos, a una rebeldía. Él se fastidió mucho cuando hicieron conocer al Hijo. Y era oportuno en el momento de que esta creación que iba a ser Dios
ya, el diablo, así como tenía estos dos cargos, él iba, de hecho, no solamente querer el reino de los cielos y derrocar incluso al papá, al padre, Claro, claro. sino también iba a querer el reino de la tierra. Pero ¿qué iba a conducir en el reino de la tierra? Una generación perversa, donde él quería dirigir toda la creación. O sea, no solamente se bastaba tener un cargo en el cielo, como un ángel de luz que era director de música, que gobernaba ya a todos los ángeles, y él se había creído que es su hijo, y era también transportador de luz. Claro. Por eso dice Lucifer, ¿no? Transportador de luz. Y dice Dios, él tiene la tercera parte del poder de Dios, hasta ahora. Es por eso que un solo ángel o cualquier ángel no podía Cualquier pagar. ángel no podía pagar. porque tenía mucho poder. Ah, Entonces, eso ya. también explica en Se Cine Guía el entiende, maestro, hermano, que se si en este momento bajara el adversario, nadie lo resiste, ah, porque tiene un poder inmenso. Todos mueren, dice, ¿no? sí, sí. Entonces dice, Sí. entonces, ¿qué hace Dios? Dice, está cerca, dice, ¿no? Que cuando llegue en el cuarto juicio, o sea, ahorita estamos en la tercera generación, todavía no se desarrolla el tercer juicio. En el tercer juicio, todos los fieles de Dios van a ser derivados a un lugar a 1000 años con Cristo. Luego viene el cuarto juicio, ¿ya? Pero después del tercer juicio va a ser atado el adversario, ¿ya? Y antes de que se inicie ya la otra etapa del cuarto juicio, ¿ya? Luzbel se va a escapar nuevamente. Y ahí viene la guerra de Armagedón, Claro. que van a querer atacar los infieles, o sea, la raza que no pasó a la tierra prometida, van a querer pasar a los fieles, a atacar a la nación israelita. Entonces, a los santos, a la ciudad santa. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios ahí acaba con él, porque la tierra se va a convertir en un hervidero. O sea, la tierra, hermano, va a ser como plomo que se funde. Y de la tierra prometida, los santos van a ser arrebatados nuevamente a otro planeta. ¿Ya? Y cuando pase esos 1000 años, en esos 1000 años, ahí va a ser destruido toda la generación que quedó en el cuarto milenio y Lucifer mismo, ¿no? Entonces, por eso dice, el poder va a ser quitado para siempre, desaparecerá el diablo en el cuarto juicio. Ahora, lo que vas a tu pregunta, hermano, este ser que es luz en el cielo, porque eso es su creación original, él tenía que saber cómo es la condición del hombre, porque como ser espiritual tienes otras capacidades, otras virtudes, otro poder, ¿no? El ser de luz, hermano, no conoce el tiempo ni el espacio. Él puede estar en un momento, en fracciones de segundo, puede estar en la tierra. Pero este ser de luz, para que sea carne, hay un proceso y debido tiempo, un debido tiempo. Entonces, dice el maestro, dice, a pesar de que la luz ya está creada, que es Miguel Arcángel, ¿ya? Esa luz alumbra, pero dice, esa luz tiene que tener carne. Y esa carne que va a crear, que va a engendrar esa luz, esa es la creación de Cristo. La carne. ¿Por qué? Porque tenía que ser humano, Claro. para saber cómo nosotros resistimos, ¿no? Para que Él nos dé ejemplo que sí se puede, que podemos ser perfectos como Dios, Claro, cumpliendo la ley. cumpliendo la Porque ley. Él vino a cumplir la ley. Claro, por eso dice la perfecta ley de Dios, porque Claro. los seres espirituales lo cumplen, Así es. ¿no? Los seres espirituales lo cumplen, entonces todo está sujeto a una ley, pero para que venga, como le dice a ese 99, a los 100 planetas y 99 son santos y uno se descarrió, o sea, esa es la tierra, entonces tenía que venir, como se dice, cuando el pastor pierde una ovejita, tiene que venir a la tierra.
A recuperar a su oveja. Porque él prácticamente es el que iba a tener el reino de los cielos y la tierra. Entonces, para eso él tenía que ser carne como nosotros, humano como nosotros, para saber nuestras debilidades, de qué te hemos hecho. Tenía que venir en la misma condición de cualquier ser de la tierra. Ser humano, tenía humano, que ser un ser humano. Entonces dice por eso, en este audio siguiente, @49, esa luz tiene que tener carne. Esa luz tiene que tener carne. A pesar que la luz ya está creando, sino que la luz, muy bien, ahora la luz, esa luz alumbra, pero esa luz que alumbra no se ve. Entonces esa luz tiene que tener carne, mis queridos hermanos. Entonces eso es lo que vamos a declarar ahora. El contrato confirmado de Dios para Bien, hemos escuchado que esto lo dice la profecía de Gálatas 6:17, ¿ya? Que a Abraham había prometido que de esa descendencia iba a nacer el Cristo. ¿Por qué iba a nacer de la descendencia de Abraham? Vamos a explicar un poco porque, acortando un poco los tiempos, así le voy a explicar. Porque cuando Eva tiene a su hijo, a Caín y Abel, ¿no? El malo lo mata al bueno. Entonces de ahí viene Set, que es el tercer hijo, y de Set desciende ya, busca a Dios, y de ahí viene ya una generación que busca a Dios. Entonces, de esa generación viene, ¿no? Viene Abraham, viene Moisés, viene Jacob, viene los hijos de Israel. Entonces, por ello es que promete a Abraham, ¿no? Que en su simiente serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque eso era una promesa para el mundo, ¿no? De esa simiente, pero no era solamente simiente según la carne, sino en estos días esa promesa también era una simiente espiritual según después de Cristo, después de la muerte de Cristo. Vamos a escuchar, amados hermanos, ya cómo la profecía declara de cómo tiene que nacer el Hijo de Dios en un vientre humano, es decir, en la Virgen María. Vamos a escuchar el audio, @62, he aquí el varón cuyo nombre es el pimpollo, el cual germinará de su lugar. ¿Ya? Ahora esto va a hablar acá en Zacarías 6:12. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el pimpollo, el cual germinará de su lugar, el cual, entonces el Espíritu Santo está germinando en el vientre de su madre, de María, germinando. Entonces, por eso es de su lugar, es decir, que en el vientre de María, ahí está el lugar donde está germinando el Espíritu Santo. Ya, entonces, edificará el templo de Jehová. Ahora, eso no es indignación. Entonces, ahora, ¿con qué voy a hacerles entender? Les voy a hacer entender Juan capítulo 2, 19, 20, 21. Ahora lo que dice, en su lugar, ahora en su lugar está germina el Espíritu Santo, mezclándose con la carne humana, y ya se veció, luego entonces, y nace a su tiempo debido, ya con carne ya el Espíritu Santo. Entonces lo que dice, germinará de su lugar, y hay que entender que en el vientre de María estaba germinándose el Espíritu Santo, metiéndose con carne humana. Ahora lo que dice, edificar el templo de Jehová. Entonces el Espíritu Santo descendió y luego se vistió con la carne humana. Esa carne humana es templo de Dios. Y ahora esta humana carne es Jesús, Jesucristo. Bien, amados hermanos,
Estamos viendo la secuencia, ¿no? Que la luz tenía que revestirse de carne humana. Eso está sujeto a una profecía. Los profetas, por inspiración, los daban a conocer, pero era difícil de develar, como dice el maestro, cosa dura. Y esto, así nomás, hermanos, tiene que ser un hombre inspirado para hablar de estos misterios. Gracias a Dios, nosotros tenemos esa bendición de haber sido escuchados por alguien quien fue instruido por el Espíritu Santo. Entonces dice, Zacarías 6:12, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí cuyo varón, cuyo nombre es Pimpollo, que quiere decir renuevo, en otro sinónimo es hijo, ¿no? Entonces, germinará de su lugar, brotará de sus raíces. Imaginemos un árbol, lo cortan y luego de ahí sale un brote, ¿no? Eso se llama pimpollo o renuevo, ¿no? Entonces dice, entonces el Espíritu Santo está germinando en el vientre de su madre. En este caso, de una doncella virgen. Tenía que ser así, una doncella pura, virgen. Por eso dice, su madre de María está germinando, por eso, de su lugar. ¿Dónde es su lugar? En el vientre era su lugar, en el vientre de María, ¿no? ¿Y quién está germinando ahí? El Espíritu Santo está haciendo carne. Era una nueva genética limpia para quitar el pecado del hombre, y esa genética limpia tenía que ofrecer su cuerpo sin pecado al mundo para hacer un sacrificio perfecto. Entonces, por eso dice, entonces tenía que edificar el templo de Jehová. Su misión era de que nuestro cuerpo humano era un templo para Dios, donde nosotros debemos ser hombres virtuosos, sin pecado, porque Dios nos crea no para que seamos pecadores, sino nos crea para que nosotros tengamos la capacidad de perfeccionarnos, pero nos puso en la tierra una elección. Eliges el bien y eliges el mal. ¿Y cómo se va a perfeccionar el hombre? Por su propia voluntad. No es que te esté imponiendo, sino te dice, eres de libre albedrío, ¿no? Eliges el bien y el mal. Entonces, la ley perfecta de Dios es la que hace al hombre enderezar en sus caminos. Entonces, explico. Para edificar el templo, que es el cuerpo humano, para que el cuerpo humano tenga una edificación y el hombre sea un nuevo hombre, él tenía que hacer la edificación primera. Él tenía que edificar el templo de Jehová, que es el cuerpo humano. Entonces el maestro dice, ahora eso, ¿con qué voy a hacerles entender? Y nos cita San Juan 2:19 al 21. Dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron los judíos, 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. No entendían, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. No hablaba de un templo hecho de manos, sino del templo del cuerpo humano. ¿Ve? Entonces cuando dice, germinará de su lugar, quiere decir en el lugar que es el vientre de María, donde crecía, germinaba, y donde se está vistiendo dentro de un proceso normal como un ser humano, ya se viste de carne humana, ya. Entonces el Espíritu Santo que descendió del cielo, que era un ser luz, engendra el Espíritu en un vientre humano, para que esa carne humana sea templo de Jehová. Y esa carne humana es Jesús, Jesucristo. Así es el proceso de la creación de Cristo. O sea, el Espíritu dentro de un cuerpo humano. ¿Ve? Entonces, vamos a escuchar que esta carne humana se tenía que revestir de carne humana y nacer como toda criatura. Escuchemos el audio @49, el Espíritu Santo se revista en carne humana.
como toda criatura nace. El oído del Espíritu Santo se reviste de carne humana. Y luego, como toda criatura, nace en su tiempo debido, y así vino Jesús al mundo. Ahí se crió Cristo. Ahora recién se crió en la carne. Entonces Cristo nació, ¿no es cierto? Ya. Y creció, fue hasta ser crucificado, ¿no es cierto? Sí. Bien, amados hermanos, tratando de explicar la idea de cómo fue el plan de Dios en la creación de Cristo, hemos tratado de sintetizar la idea de un modo didáctico. Espero que lo hayan entendido cómo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un ser humano el que fue creado a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, así lo designaban las profecías. Y dice, ¿no? En Miqueas 5:2 y 5 dice: pero tú, Belén, Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz a la que ha de dar a luz. Bien, amados hermanos, espero que sea de utilidad, ¿ya? Este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así. Pero aquí viene el planteamiento de otro problema, hermano José. Es que todos pensamos que el 25 de diciembre, ¿no? Todos, yo también, ¿no? Mi mamá nos llevó chocolate, sí, y comíamos nuestro panetón. Y hoy en día también, ¿no? Cuando no éramos conversos, comíamos pollito, pavo. Sí. Y también todavía tenemos la familia que hasta lechón. ¿no? Hasta lechón. Lechón. Y como no teníamos todavía el conocimiento, pero esto no lo hacemos con el afán de criticar a nadie, simplemente es nuestra misión, predicar el conocimiento de las cosas de Dios, y esto es una bendición para nosotros. Pero eso lo va a explicar nuestro hermano José Palomino. Antes de esta explicación vamos a pasar a un himno para intervalo. El Pimpollo. El Pimpollo. Esta melodía dedicamos a nuestro hermano mayor. Africanos, australianos,
Bueno, mis hermanos, como nos dijo nuestro hermano Amadeo, el plan de Dios era enviar a su Hijo a pagar el pecado del hombre y tenía que nacer de vientre de mujer para que llegue a este mundo y cumpla la ley y nos dé ejemplo para llegar a la perfección. Ahora, la pregunta, ¿por qué el mundo festeja el 25 de diciembre? La cual es una fecha que no corresponde al nacimiento de Jesús. Y vamos a empezar este tema hablando con las Sagradas Escrituras, comúnmente llamado la Biblia. Vamos a empezar con el siguiente libro, del libro de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías. Acuérdense bien esto, de la suerte de Abías. Suerte quiere decir linaje o parentela, ¿ya? Entonces dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de avanzados días. Ellos eran, para que lo conozcan, los papás de Juan el Bautista. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué cosa primeramente, para ver la fecha exacta, qué cosa quiere decir Abías? Dice de la suerte de Abías, dice, ¿qué cosa quiere decir? Es de la parentela. Abías era de una familia. Es como decir el apellido. Yo tengo el apellido Palomino y mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos eran Palomino. Vengo de esa parentela, de esa familia, de esa sucesión, de esa suerte, como lo dice en la Biblia. Entonces, Zacarías, sacerdote, era de la suerte de Abías. Ahora, vayamos al libro de Primera de Crónicas, en la cual nos va a decir a qué se refiere Abías. Pero vamos primero a Primera de Crónicas, en el capítulo 24. Quisiera que apunten, hermanos, en el capítulo 24, en el versículo 1, 3, 4, 5. Dice: también los hijos de Aarón tuvieron sus repartimientos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Más, dice, acuérdense, son 4, ¿ya? Pero dice, más, Nadab y Abiú murieron. Ellos no cuentan. Vamos con el siguiente versículo. Dice acá el 3, dice: y David los repartió siendo Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar por sus turnos en sus ministerios. Ya tomó de los hijos de Eleazar y de Itamar. De los 4 hijos que tuvo Aarón, de 2 consideró Dios. ¿Para qué? Para el sorteo. Pero vayamos a ver, vamos por partes. Dice: y los hijos de Eleazar fueron hallados, cuanto a sus principales varones, mucho más que los hijos de Itamar. Quiere decir que de Eleazar habían mucho más hijos que de Itamar. Ahora vamos a ver cuánto más tenían. Dice: y repartiéronlos así: de los hijos de Eleazar habían 16 cabezas de familia paternas, 16 varones, 16 descendientes de la familia de Eleazar. Y de los hijos de Itamar, por las familias de sus padres, 8. Si sumamos 16 más 8 nos dan 24. Son 24 cabezas de familia paternas, es decir, 24 sacerdotes. Y estos 24 sacerdotes van a ser sorteados para hacer el servicio a Dios en un año, quiere decir en 12 meses. Si sacamos la cuenta, 24 sacerdotes entre 12 meses, quiere decir que tenía que ser el servicio a Dios 2 sacerdotes por mes. Entonces, escuchemos bien, presten bastante atención. Nos dice en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo, sigamos con el capítulo 24, en el versículos de 7 al 9, dice:
Y la primera suerte, o sea, ya se hace el sorteo. Esto sucedió en la época del rey David, para hacer el servicio a Dios. De esos 24 sacerdotes iban a hacer el sorteo. La primera suerte salió por Joiarib y la segunda por Jedaía. La primera y la segunda. Eso era en un mes, el primer mes. La tercera suerte era por Arín y la cuarta por Seorín. Ese era el segundo mes. La quinta por Malchías y la sexta por Mianim. Ese era en el tercer mes. ¿Ya? Y acá viene lo que nosotros estamos buscando. La séptima por Cos y la octava por Abías. Acuérdense de Abías. Sacerdote Zacarías era de la suerte de Abías. Dice, la séptima por Cos y la octava por Abías. Ese era en el cuarto mes. Y de hecho que se siguieron sorteando los otros sacerdotes para el quinto mes, para el sexto, para el séptimo, hasta los 12 meses del año. Pero nos centramos en la séptima por Cos y la octava por Abías, que era el servicio a Dios en el cuarto mes. ¿Ya? Ese era el orden. Tenían que hacer el servicio a Dios en el cuarto mes. Ahora, ¿de qué mes estamos hablando, hermanos? Por historia, el pueblo de Israel llegó a pecar, a hacerse idólatras y rebeldes, y Dios los castigó. ¿Cómo? Fueron llevados esclavos a Babilonia. Por 70 años dejaron de servir a Dios. Los sacerdotes no hacían el holocausto, no hubo ni ofrendas, nada de servicio a Dios. Entonces, ¿qué pasó después de 70 años? Volvieron nuevamente a construir, regresaron a su tierra y volvieron a construir el templo. Y volvieron nuevamente a hacer el servicio a Dios. ¿Pero desde qué mes? ¿Desde qué mes? Las Sagradas Escrituras nos va a decir en el libro de Esdras, en el capítulo 3, en los versículos 6 y 4. Escuchen, Esdras capítulo 3, versículos 6 y 4 dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, mas el templo de Jehová no estaba aún fundado, o sea, no estaba terminado, pero empezaron ya el servicio a Dios. Pero ¿cuál es el séptimo mes? Podemos decir que es otro mes, que no es, por ejemplo, el mes según el calendario hebreo, como lo ordena Dios. Primero es abril, segundo mayo, junio, tercero, julio cuarto, agosto quinto, septiembre sexto y el séptimo es octubre. Pero muchos van a decir, no es así. Entonces sigue hablando las Escrituras. Hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. La fiesta de las cabañas, mis queridos hermanos, como dice las Sagradas Escrituras, es en el séptimo mes, en el mes de octubre. Entonces ahí empezó, en el mes de octubre, empezó el servicio nuevamente a Dios. Y desde ahí ya no paró hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver qué mes fue que Zacarías, que era de la suerte de Abías, hace el servicio a Dios. Era en el cuarto mes, acuérdense, en el cuarto mes. Si en el primer mes empezaron en septiembre a servir a Dios, el primer grupo en septiembre, en octubre, perdón. En el segundo mes, el segundo grupo es en el mes de noviembre. El tercero es en el mes de diciembre y el cuarto es en enero. Enero hace el servicio a Dios. ¿Quién? Zacarías, porque era de la suerte de Abías. Entonces ahí estamos claros ya, que estamos viendo de que Zacarías hacía el servicio en el mes de enero. ¿Ya? Estamos claros. Entonces, ahora sí, volvamos a tomar nuevamente el Nuevo Testamento para continuar con esto, para que me puedan entender. Vamos a Lucas en el mismo capítulo 1, en el versículo del 8 al 13. Dice: y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, estamos hablando de enero, porque todo enero servía Zacarías a Dios, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso. Entrando en el templo del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso,
Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndole y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamará su nombre Juan. Estamos hablando nuevamente que es Juan el Bautista, es el hijo de Zacarías. Entonces, hay una promesa. Dios está prometiendo a Zacarías que va a tener un hijo en su vejez. Pero Zacarías aún estaba haciendo servicio a Dios en enero. Entonces, continuamos. Lucas capítulo 1, ahora del versículo del 18 al 25 nos va a decir: Y dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Y respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí, estarás mudo, y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creísteis a mis palabras, los cuales se cumplirá a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaban de que él se detuviese en el templo. Y saliendo, no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo. Y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y fue que cumplió los días de su oficio, se vino a su casa. Es decir, acabó su servicio a Dios en enero, y volvió a casa. Y dice: Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se encubrió por 5 meses, diciendo: porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró, para quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice que terminando el servicio a Dios, Zacarías fue a su casa. O sea, Zacarías ya estaba yendo a su casa ya el 1 de febrero a ver a su esposa. Entonces, si hacemos la cuenta, sacamos la cuenta, ¿ya? Que en febrero Elizabeth, la esposa de Zacarías, quedó embarazada por promesa de Dios, porque el ángel así lo avisó. Entonces estamos diciendo de que febrero fue el primer mes de embarazo de Elizabeth. Ahora, vamos al libro de Primera de Lucas, en el capítulo 26, 27, 30 y 31. Dice: Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora ustedes dirán, ¿por qué dice al 6º mes? Pero ahí todavía no acaba la frase, el verso. Está hablando del 6º mes, pero ¿de qué? Escuchen. Dice: fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. ¿Ya? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hasta ahorita nos está diciendo las Sagradas Escrituras que María iba a estar embarazada del Espíritu Santo y que iban a nacer, y ese producto iba a ser Jesús. Pero hablábamos, ¿te acuerdan? Del 6º mes. ¿Pero 6º mes de qué? Ahora lo va a responder las Sagradas Escrituras. Vayamos al versículo del mismo Lucas capítulo 1, versículo 35 y 36, que dice: Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí viene la respuesta: Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril. ¿Qué quiere decir? Al 6º mes de embarazo de Elizabeth, se le presenta el ángel Gabriel a María y le dice que la virtud del Altísimo le rodeará y engendrará a Jesús, caerá embarazada. Si nosotros hemos visto ya que en febrero, después del servicio de Zacarías, que fue en enero, en febrero, fue el primer embarazo
de Elizabeth, contamos. Febrero, un primer mes. Marzo, segundo. Abril, tercero. Mayo, cuarto. Junio, quinto. Julio, sexto. En julio se le presenta el ángel Gabriel al sexto mes de embarazo de Elizabeth. Y le dice a María que quedará embarazada del Espíritu Santo, porque ahí iban a nacer, ahí se iba a engendrar Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo se iba a revestir de carne y quien iba a nacer es Jesucristo. Pero en julio, estamos hablando que en julio fue su embarazo de María. Ahora si comenzamos a contar, hermanos, contemos. Empezó en julio, de julio a agosto es un mes. De agosto a septiembre es el segundo. De septiembre a octubre es el tercero. De octubre a noviembre el cuarto. De noviembre a diciembre el quinto. De diciembre a enero el sexto. De enero a febrero el séptimo. De febrero a marzo el octavo. Y prácticamente todo marzo a inicios de abril el noveno. Un niño normalmente nace a los 9 meses. Entonces, ¿qué concluimos? De que Jesús nació en abril y no en diciembre como los dicen hoy en día, como nos han estado contando, y también me incluyo porque yo desde niño me decían que Jesús nació en diciembre, pero aquí hemos contado desde julio hasta abril, desde julio que cayó embarazada María, la Virgen María, hasta abril son 9 meses. Y ahora, ¿en qué día fue? Y esto nos lo va a responder nuestro maestro a través de un audio. El siguiente audio dice así. El audio número 165, cuando Jesús nació, en los minutos 16 al 20, dice, escuchen. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por ángel antes que él fuese concebido en el vientre, y para dar la ofrenda conforme a lo que se ha dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces cuando Jesús nació, y ahora allá que dicen, ¿en qué tiempo nació Jesús? Pregunta el maestro en este audio. Y era una conversación con un hermano judío, y el hermano judío contesta, 25 de diciembre, así lo reconocen. Y el maestro dice, acá no dice eso. Jesús nació el 6 de abril. El 6 de abril, dice el maestro. Entonces, según acá la ley en el Perú, y a los niños cuando nacen, hacen pasar 8 días. Después de 8 días pasados ya, lo llevan al consejo. Entonces, así fue cuando nació Jesús. Pasó 8 días. El día 8 ya era 14, estamos hablando de abril, porque en abril, según las cuentas que hemos hecho, Jesús nació en abril. Entonces dice, a los 8 días de nacido Jesús, dice el maestro ya era 14, era sábado ya, para ir ya eso, la fiesta se acercaba, la Pascua. Entonces, y ese sábado lo llevó en el templo, en el sábado, primer sábado. A ver, lea Éxodo 12:18. Pero para ver esto tiene que leer Deuteronomio 16:2 y de ahí pasa a Éxodo 12:2. Entonces ahí dice que ¿en qué año fue abril? Bueno, eso hace conocerlo. Dice en Deuteronomio 16:1 y acá va a hablar de cuál es el primer mes del año según Dios. Dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y en Éxodo lo rectifica y dice, Éxodo 12:2, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Claro, primer mes del año, abril, es primer mes del año. Abib quiere decir abril. Entonces Abib es en hebreo. Y en español es abril. Y el hermano judío dice, ajá, eso es el primero. Y el maestro dice, ¿está bien? Pregunta. Y el hermano judío le responde, sí, en hebreo el primer mes del año es abril. Y el maestro dice, abril, claro, ¿ah? ¿Hablo bien o hablo mal? Le vuelve a preguntar el maestro al hermano judío. Y el hermano judío dice, está bien. Entonces, bueno, y luego, primer mes de abril es el primer
es el primer año de... Y el hermano judío dice, principio del primer mes del año. Y el maestro dice, ajá, el principio del... Claro, ya, abril, principio del mes del año. Entonces el maestro aquí nos está explicando de que el primer mes del año es abril. Y que a Jesús lo llevaron a presentar al templo el 14, que es el día de las Pascuas, 14 de abril. Pero para presentar a un niño en el templo, tenía que haber pasado 8 días de haber nacido. Si nosotros estamos el día 14, que es la fiesta de las Pascuas, y que según nos dice nuestro maestro fue sábado, restamos los 8 días de haber nacido Jesús, sacamos la cuenta, la operación aritmética, y nos sale que es 6. 14 menos 8 es 6. Entonces el 6 de abril es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no el 25 de diciembre. Es difícil de asimilar, hermanos, pero están escritos en las Sagradas Escrituras. Escudriñando, estamos aquí demostrando de que el 25 de diciembre no cae la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos la voz del maestro para hablar acerca de algunos libros que sustentan esto. Vayamos con el audio número 165, cuando Jesús nació. Lucas capítulo 2, versículo 24, 21 y 24. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual fue puesto por el ángel antes que fuese concebido en el vientre. 24. Y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, ¿eso a dónde está? Lucas 2, 23, 24. Entonces, cuando Jesús nació, y ahora, allá que dicen, ¿en qué tiempo nació Jesús? 25 de diciembre, es lo que ellos reconocen. Acá no dice. Jesús nació el 6 de abril. 6 de abril. Entonces, y como acá, no, según la ley aquí en el Perú, a los niños cuando nacen hacen pasar 8 días. Después de 8 días pasados, ya lo llevan al consejo. Ya. Entonces, así fue cuando nació Jesús, pasó 8 días. El día 8 ya era 14 era el día sábado ya, para ir, y ya la fiesta se acercaba, la Pascua. Entonces, y ese sábado lo llevó al templo. Sábado, primer sábado. A ver, lea, Yes, after the born of Christ. Éxodo 12, 18. El libro de Éxodo, capítulo... Pero para saber esto, tiene que leer Deuteronomio 16, 1. Y de ahí pasa Éxodo 12, 2. Entonces, ahí dice que, por ejemplo, ¿qué año fue abril? Eso que se conoce ya, vamos. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versos 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Yeah. Libro de Éxodo, capítulo 12, versos 2. Este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Claro, el primer mes del año. Abril es primer mes del año. Abib quiere decir abril. Entonces, Abib es en hebreo. Y en español, abril. Abib. Ajá. El primero. ¿Abib? Sí. En hebreo. ¿Sí? En hebreo, el primer mes del año es Abib. Abib, claro. ¿Escucharon, hermanos? ¿Escucharon al maestro? Bueno, vamos a hablar acerca del libro de Éxodo capítulo 12, versículo 18, en la cual nos habla acerca de la fiesta de las Pascuas, de cuándo fue, ¿no? Y dice, en el mes primero, como dice el maestro, en abril, o Abib en hebreo. El día 14 del mes por la tarde comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Es decir, el 14 de la fiesta de las Pascuas o del pan sin levadura. ¿Por qué
¿Por qué el maestro dice que se tenía que presentar el 14? Porque que José y María subían siempre, las Sagradas Escrituras dicen que subían siempre por costumbre los días 14, era por la fiesta de las Pascuas. En las Sagradas Escrituras no nos vamos a encontrar en ninguna parte en la cual dice que María y José subieron otra fecha, no, ellos tenían por costumbre subir siempre los 14. Y justo Jesús nació en abril, ¿pero qué fecha? Por eso subieron todos los años siempre el 14 y justo también coincidió 14 para ir a presentar a Jesús al templo. Ahora, vamos a hablar acerca de por qué, conforme a las Sagradas Escrituras, por qué al Cristo, al Hijo de Dios, también se le llama el León de Judá. Nos dice en el libro de Génesis 49, en los versículos 9 y 10, dice: cachorro de león es Judá, de la presa subistes, hijo mío. O sea, cuando dicen cachorro de león, no se refiere a un animal, sino a un varón. Entonces dice: se encorvó, se echó como león. Se echó como león, ¿ves? Más no era un león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad entre sus pies, hasta que venga Silo y lo obedecerán los pueblos. Él es el rey. Bueno, en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, nos dice así: pero tú, oh Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Acá, mis queridos hermanos de otras denominaciones religiosas, porque yo les digo que son mis hermanos porque todos somos creación de Dios, les vuelvo a decir, y en otros estudios también les decía, de que el Hijo de Dios no se creó en la tierra. La que se creó en la tierra es la carne, el Cristo, con la cual se revistió el Hijo de Dios, que ya estaba creado, y nos dice desde cuándo, cuyo origen es antiguo de los días de la eternidad. Él ya estaba creado, estaba en el cielo. Dios es espíritu y tenía que tener un hijo, y el hijo también tenía que ser espíritu, y ese espíritu bajó a la tierra y se encarnó, se revistió de carne, así como una vestidura, como dice nuestro maestro, se revistió de carne. Pero quien hablaba por la boca de nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios espiritual, el Espíritu Santo, cuyo nombre en el cielo es Miguel Arcángel. Entonces aquí nos dice bien claro, y él es de la tribu de Judá, porque proféticamente tenía que nacer en abril. Así dice las Escrituras, en abril. Ahora, ¿por qué le digo proféticamente? Porque acá hay una profecía justo en el Génesis. Les voy a hablar. Génesis en el capítulo 1, en el versículo 27 y 31, y presten bien mucha atención. Y también nos vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, que nos dice en Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. ¿Qué es sexto? 6. Dios creó al hombre al sexto día. Claro, lo creó Adán, pero ese era en la manera literal, pero ahí guardaba un contexto profético. ¿A quién iba a crear al sexto mes? Porque para Dios el primer mes del año, el principio es ¿cuál? Abril. 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril, 4. El sexto día, el 6 de abril, creó al hombre, dice. Pero ¿a quién creó? Escuchen en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Y ahí viene la profecía. El último Adán, espíritu que da vida. ¿Quién vino? ¿Quién bajó del cielo? ¿Bajó la carne? ¿Bajó el Cristo? No, bajó el Espíritu Santo, el Hijo de Dios en espíritu, para encarnar. Ese espíritu que da vida, Él bajó. ¿Cuándo bajó? ¿Cuándo se revistió? Se revistió en julio. ¿Y cuándo nació? Nació en abril. Su nacimiento fue en abril. ¿Y cuándo? Al sexto día, como lo dice la profecía de Génesis. Al sexto día.
6 de abril. Por eso, mis queridos hermanos, como lo dijo nuestro hermano Amadeo, no es para juzgar a nadie, no. Al contrario, hermanos, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, para que entiendan, para que reflexionen. Acá no les vamos a obligar a nada, pero sí quisiera que para estas fiestas que ya se están acercando, pongan reflexión. Si ustedes verdaderamente aman a nuestro Señor Jesucristo, reflexionen con estos libros, con este audio de este programa, con este video de este programa que va a salir, que sale ya en el Face. Escúchenlo una y otra vez, reflexionen acerca de la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque a nadie nos gustaría, por ejemplo, ni a mí, en mi caso particular, que mi cumpleaños haya sido el mes pasado y me vengan de acá a 2 meses y me digan feliz cumpleaños, José. A nadie le gustaría eso, mucho menos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, este programa es para edificación espiritual, no solo para el pueblo de Dios, sino para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, a ustedes que son de los testigos de Jehová, a ustedes que son de la iglesia de Pentecostés, a los mormones y a cuántas iglesias, a los mismos católicos, a todos ellos. Este es el consejo de este programa, a la luz de las Sagradas Escrituras y también a la luz de los audios que nos dejó nuestro hermano mayor, nuestro maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal. Por eso, mis queridos hermanos, esto fue el tema acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay una parte en la cual también muchos, nos enseñan desde pequeños de que la túnica, la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo era blanco con manto rojo. Pero acá vamos a ver que el color era un color rojo, pero rojo no rojizo así como bandera, sino un color así rojo, como el mío. Rojo, color vino. Color vino, ¿no? Así lo he hablado. Rojo bermejo. Sí, así es. Dice en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 11, dice: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestidura y en la sangre de uvas su manto. En Isaías 63:1 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras rojas? Este que es hermoso en su vestir, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar. Ahí está. Y continúa en el 2, en el 3, en el 4, dice: ¿por qué es roja tu vestidura y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie fue conmigo. Los pisé con mi ira, y los olé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras, y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Esa es la profecía acerca de la vestidura del Cristo, que es un rojo vino, es rojizo, no es blanco. Muchos nos hacen aparentar de que Jesucristo llevaba la túnica blanca, pero no es así. Bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio de la creación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que reflexionen, mis queridos hermanos. Más bien, vamos a agradecer ya, hermanos, a nuestros hermanos patrocinadores, a la Iglesia Tabernáculo Celestial de Madrid, España, a nuestras hermanas Yossi Salas, Margarita Jaldín, hermana Rebeca, hermana María Puma, a la Iglesia Ley de Moisés en Tucumán, Argentina, a nuestro hermano Luis Garay y su varona Julia Guamancayo. En Brasil, a nuestros hermanos, a nuestro hermano Ramiro García y varona Ana María Perea. Y en Perú, a nuestros hermanos Teófilo Quevedo y Edwin Urrutia. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por su atención, por su radio audiencia, y nos vemos también en el Face. No se olviden de darle me gusta, y con nosotros será hasta el otro domingo. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo mora en vuestros corazones. Amén, hermano.
proyecto de las fronteras vivas del Perú.